La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, viernes de ponernos un poco nerds, pero hay que profundizar en los datos económicos que hubo el jueves, tanto en México como en Estados Unidos. También, cómo va el asunto de FTX y el efecto dominó que está provocando en el mercado de las criptomonedas y hasta en El Salvador. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activar la campana para que ustedes reciban, ya lo saben, la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Banco de México, sin sorpresas, nuevamente siguió los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos y subió en 75 puntos base el objetivo de la tasa de interés de referencia para dejarla en un nivel récord de 10%. Esta es la 12ª vez consecutiva que el Banco Central Mexicano aplica un alza y la cuarta al hilo en una magnitud de 75 básicos. El mercado ya lo esperaba. La tasa de Banxico queda en 10% y hoy la de la Fed anda en el rango de 3.75 y 4%. El diferencial hoy es de 600 puntos base y esto, como lo veíamos el lunes, está favoreciendo al peso mexicano. Más adelante abordamos el detalle. Centrémonos en los pronósticos que el Banco Central actualizó en su comunicado. Se revisaron marginalmente a la baja los pronósticos de inflación en el corto plazo, mientras que los correspondientes a la subyacente, la que preocupa, se revisaron ligeramente al alza. Se sigue anticipando que la inflación converja a la meta de 3% en el tercer trimestre de 2024. Falta todavía. Según Banco de México, la inflación cerrará el año en 8.3% y esto es menor al 8.6% que proyectaba en septiembre. De ahí esos pronósticos que decíamos de marginalmente a la baja en el corto plazo. La subyacente también cerraría en 8.3% y sería lo más alto que la veamos. El Banco Central está pronosticando que el pico se va a ver en este cuarto trimestre para luego comenzar a descender, igual que con la inflación general. Hay que seguir el dato de cerca. Apenas hace 2 días vimos a la inflación subyacente precisamente superar a la inflación general. Hoy la subyacente se ubica en 8.42% anual y la inflación general en 8.41%. Esto es el dato del día. En Estados Unidos, el mercado y los analistas interpretaron el dato de inflación como uno positivo. En octubre se ubicó en 7.7% a tasa anual, por debajo de lo que se esperaba, que era un 7.9%. Con esto ya la estamos viendo por cuarto mes consecutivo a la baja. La otra buena noticia es que la inflación subyacente en Estados Unidos también bajó. Ambos datos están reforzando ahora ese mensaje que dio la Fed la semana pasada sobre la posibilidad de que comience a moderar la magnitud en sus incrementos de la tasa de interés. Esto le da espacio para bajar el ritmo en los próximos meses. No todo está ganado, el mercado lo leyó bien, pero la inflación sigue estando alta. Sigue pensando en los hogares y en la economía en general. Se han mermado las ganancias salariales y también esto ha llevado a muchos a apretarse el cinturón o a recurrir a los ahorros y también a las tarjetas de crédito para seguir gastando. ¿Qué influyó en que bajara la inflación en Estados Unidos más de lo esperado? Pues hubo un descenso en los precios de los servicios de atención médica y de los vehículos usados, mientras que los costos de la vivienda contribuyeron a más de la mitad de este dato más reciente, que es de 7.7%. Recordemos que la inflación ha sido crucial también en este periodo de elecciones intermedias que tuvo Estados Unidos esta semana. Sin embargo, las encuestas realizadas a pie de urna arrojaron que las cuestiones sociales fueron un factor más importante a la hora de decidir el voto. Hasta el jueves, la lectura es que la fuerza republicana no está siendo como la que se esperaba. El ajuste al tablero político de Estados Unidos ya está en sus toques finales. Acciones y reacciones. Ayer vimos a las acciones de las principales empresas tecnológicas dispararse el jueves, agregando cientos de miles de millones de dólares en valor de mercado tras el dato de inflación. El Nasdaq registró su mayor alza intradía desde abril de 2020, agregando más de 700 mil millones de dólares en valor de mercado. El alza que hemos visto en las tasas ha estado contribuyendo a que el Nasdaq caiga un 30% en lo que va del año. Así que este dato de inflación, al contribuir a esta posibilidad de que la Fed relaje su política monetaria, pues animó al mercado. Las empresas que han visto un mayor golpe en el año son las que más subieron. Por ejemplo, Apple, Microsoft, Alphabet y Nvidia. Amazon también, que ha estado cayendo en las últimas semanas, se disparó hasta 13%, siendo su mayor alza intradía desde febrero. Meta, de Mark Zuckerberg, también ganó, con todo y que anda en medio de su anuncio de recortes de puestos de trabajo, aunque su acción hoy acumula una pérdida de 70% en lo que va del año.
También después del dato de inflación vimos a un dólar debilitarse frente a otras monedas, como el peso mexicano, que extendió sus avances al nivel más fuerte en el que se le ha visto desde marzo de 2020, justo cuando había empezado la pandemia. Sigue apreciándose este superpeso mexicano. Se le vio tocar un mínimo de 19.32 unidades por dólar pasado el mediodía del jueves. Cripto. Salidita del horno esta noticia. FTX anunció esta mañana de viernes que se va a acoger al capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos para comenzar el proceso en Delaware. Además, Sam Bankman-Fried dejará de ser el CEO de la compañía. A través de un comunicado, la empresa dijo que Bankman-Fried se queda solo para supervisar lo que será una transición ordenada. Y ya hay reemplazo, va a ser John J. Ray III. Hacia las 9 horas de esta mañana, tiempo de México, las criptomonedas extendieron su caída. Bitcoin caía hasta un 8%, situándose debajo de los $16,500, y esto antes de ver un leve rebote. Ether llegó a caer hasta 9.2%, mientras que el FTT, que es el token de FTX, se desplomó en 50%. Las cosas se están moviendo muy rápido, el mercado está ajustando sus posiciones, pero así las cosas tras el anuncio de bancarrota. Recordemos que esto no significa la quiebra per se de la empresa, sino el acogerse al capítulo 11 le permite a FTX analizar su situación financiera, ganar tiempo y llevar una reestructura ordenada y en pro de los inversionistas. Mientras tanto, quizá veamos incertidumbre en esta industria y en la operación de las cripto. Sobre la crisis de FTX, Sam Bankman-Fried había dicho el jueves que Alameda Research, su plataforma de trading, se prepara para salir del mercado. Fue muy enfático en su mensaje a los inversionistas en que si no recibe una inyección de capital de rescate pronto, un bailout, FTX entonces tendría que declararse en bancarrota, que estaba haciendo todo lo que podía para obtener liquidez. En un tuit, el jueves dijo: "Lo lamento, lo arruiné y debería haberlo hecho mejor. En aras de transparencia, mis manos estaban atadas durante el posible acuerdo con Binance. No podía decir mucho públicamente, pero claro que el haber llegado hasta allí es mi responsabilidad". Así las palabras de Sam Bankman-Fried vía Twitter. Ayer platicábamos que su caída fue estrepitosa. En cuestión de horas, primero se le cae el deal con Binance, luego la investigación de las autoridades estadounidenses sobre el manejo del dinero con los clientes y también el anuncio de Sequoia, uno de los fondos que invirtió en FTX, anunciando vía comunicado que redujo su participación en la empresa a cero. Por si no fuera suficiente, la Comisión de Valores de Bahamas le congeló sus activos y el condado de Miami-Dade en Florida explorará todas las vías legales si FTX no puede cumplir con sus obligaciones de un acuerdo de 19 años para llevar su nombre en el estadio donde hoy juegan los Miami Heat. El último sorbo. Ojo también a El Salvador, esta nación comandada por el presidente Nayib Bukele, quien el año pasado hizo toda una revolución alrededor de Bitcoin y su adopción como moneda de curso legal en ese país. En el ojo también por cómo ha utilizado los recursos en este mercado. A partir de estas caídas que ha tenido la industria cripto, detonadas por esta crisis de FTX, las tenencias en Bitcoin de El Salvador perdieron 60% de su valor. Al jueves, los 2.381 Bitcoins que tiene El Salvador valían $41.5 millones menos que los $105 millones que El Salvador pagó, el gobierno de El Salvador pagó para comprarlos. La cifra se basa en cálculos de Bloomberg, en base a tweets del presidente Bukele. El jueves Bitcoin estuvo subiendo, recuperando algunas pérdidas del miércoles, pero ese es el recuento de los daños. El gobierno de Nayib Bukele no publica datos sobre sus tenencias de Bitcoin. Su ministro de Finanzas, quien es Alejandro Zelaya, dijo en una entrevista por televisión el miércoles que el gobierno no ha vendido Bitcoin y no ha concretado pérdidas. También el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo en Twitter que el presidente Bukele informó que no tiene Bitcoin en FTX. El ministro Zelaya dijo que esta coyuntura no les va a afectar, que no se puede realizar una pérdida cuando no se vende y que ningún responsable financiero tomaría la decisión de vender cuando las cosas están mal. Viernes otra vez. ¿Qué tal los episodios de esta semana? ¿Cuál les gustó más? Les dejo como siempre la encuesta en la descripción de este capítulo y gracias por acompañarme. Pueden platicarme también vía Twitter, @JimenaTolama. Ya saben que siempre los estoy leyendo. Pueden seguirnos también a través de La Estrategia MX en Twitter, en Instagram y YouTube para volver a ver los episodios completos o bien también por Spotify. Nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.